Estudiantes, buenos días, bienvenidos a estas clases de problemas del mundo. Vamos a continuar con una exposición y continuamos con la temática que vamos a tratar el día de hoy. Adelante, estudiantes, Nicole y luego Nayeli. Ya le dicen, ahorita comparto pantalla. Ya, yo les voy a hablar sobre la violencia y la igualdad de género. Ya, el concepto de violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco formaba parte de la vida personal de las personas. Era considerado un asunto de familia que no debía trascender de la puerta para afuera, ya que en el que no se debe intervenir. Entender violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación o sumisión respecto al hombre e implica asumir la relación de poder que históricamente es desigual entre ambos, hombre y mujer, a través de las cuales se legitima al hombre a mantener un estatus de dominación incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo de vergüenza o culpabilidad. También se puede decir que la violencia afecta a las mujeres por el tan solo hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad y la dignidad y libertad de las mujeres independientemente del ámbito en el que se produzca. También se entiende por violencia a cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema relacionado de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tengan o puedan tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico. Inclusive las amenazas o tales actos con la coacción o privación arbitraria de la libertad. Tanto así ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Si duele, no es amor. Sufrir no depende del amor, sino de la obsesión que se desgasta o del apego insano que tiene a una pareja o una persona. Ciertas ideas sobre el amor no son inculcadas desde la infancia y nos lleva a tomar malas decisiones a lo largo de la vida. A continuación les voy a hablar sobre la intolerancia de género. Ponle fin para tener un principio. Se puede decir que la intolerancia de género es la causa principal de la violencia que ejerce contra aquella infancia y adolescencia que presenta un comportamiento que no corresponde al género asignado por nacimiento. A continuación les voy a hablar sobre las mujeres islámicas, que a pesar que ha transcurrido el pleno siglo XXI en muchos lugares, las situaciones y calidad de la vida de las mujeres es lamentable. ¿Por qué? Por el tan solo hecho de que en el territorio que viven, el machismo y la mentalidad fundamental y regida se considera que una mujer es un ser inferior, pese a que estamos a lo posterior de la edad contemporánea, pese a la tecnología avanzada, al mundo virtual, a la inteligencia artificial, pese a tanta evolución y a veces en muchos ámbitos existe la discriminación o la intolerancia hacia la mujer. Es decir, a pesar de todo ello, es una gran parte del mundo islámico, la mujer es un ser considerado vulnerable, incapaz y dependiente del padre, el marido o de los hermanos mayores. La intolerancia de género es una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de las propias, o también implica el rechazo de las personas de quienes consideramos diferentes, por ejemplo, a los miembros de un grupo social o étnico, distintos a los de nuestra persona, que son diferentes en una orientación política o sexual. La intolerancia puede ser manifestada en una amplia gama de acciones a través de los discursos de odio y causar las lesiones físicas o incluso del asesinato. La intolerancia por género también se ve en el ámbito escolar. En la escuela una criatura se enfrenta a la intolerancia por género cuando el resto de la clase considera que hace cosas que son impropias de un niño o de una niña. Detectar o prevenir la intolerancia por género no solo beneficia a quienes lo padecen, también el resto de la clase. Por ello, propicia espacios de convivencia donde el diálogo está presente y fomenta la igualdad entre las personas. Si hablamos de intolerancia de género, también estábamos hablando sobre la homofobia. El término homofobia hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o en contra de hombres o mujeres homosexuales, aunque suelen incluir a las demás personas que integran diversidad sexual, como el caso de las personas bisexuales, las transexuales y transgénero. En estos dos últimos casos, el término indicado es transfobia. La homofobia abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia alguien por razones de la orientación homosexual. La homofobia es un odio irracional que se tiene hacia la homosexualidad y que conduce a la violencia y a la discriminación hacia los individuos que tienen dicha orientación sexual. Esas actitudes negativas, prejuicios y discriminatorias son un delito
legislación de muchos países del mundo. Gracias. Por favor, Nayeli. Ya, Licencia Sánchez me va a ayudar compartiendo la pantalla. Ya. Violencia de género e igualdad de género. Relevancia del movimiento feminista y las luchas por la igualdad de género. Movimiento feminista. El movimiento feminista ha sido determinante en el reconocimiento fundamental del desarrollo del derecho al voto femenino, siguiendo con la aplicación de los derechos políticos, civiles y sociales de los mismos, que han contribuido en el proceso de visibilizar a la mujer como un objeto pleno de derechos. Es por eso que el feminismo logra romper en numerosas ocasiones con esas pautas establecidas que suponen que una mujer solo es tal como se convierte en madre o esposa. El feminismo resulta ser importante especialmente a la hora de concientizar a la población sobre la existencia de un sinfín de situaciones en las cuales las mujeres sufren de algún tipo de violencia, ejercicio del poder o dominio sobre sus cuerpos, mentes y elecciones, ya sea tanto a manos de hombres o incluso de otras mujeres. Es por esto que el feminismo logra romper en numerosas ocasiones con esas pautas establecidas que suponen que una mujer solo es tal cuando se convierte en madre o esposa. Lucha por la igualdad de género. La igualdad de género, además de ser un derecho fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el comportamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento de las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o mujeres. Además, la asignación y adquisición de una identidad es importante que la carga genética, hormonal y biológica. Stoller, 1968. Gracias. Listo, estudiantes. Vamos a continuar con esta información. El tema de esta semana es la violencia de género y las luchas por la igualdad de género. Ayer vimos un video, que es una parte de una película en donde existía violencia de género. Ahora, dígame usted, estudiante Daniela Jiménez, ¿cuál sería tu concepto sobre violencia de género? La mujer es abusada física, psicológica y sexualmente por un hombre o también por otras mujeres que tienen una mentalidad machista, por así decirlo, y piensan que la mujer está hecha solo para criar y cuidar de sus esposos y no tienen derecho de otra cosa, y cuando tratan de tener libertad de expresión, el hombre se impone y piensa que puede tener control sobre ella. Listo. Ayúdame otra definición. Eric. Ya, Alicia. Para mí, al menos, la violencia de género creo que es una conducta o yo qué sé, un tipo de violencia que se realiza de manera consciente, que causa daño físico y psicológico, pero no solamente a la mujer, sino por parte de ambos sexos. Listo, gracias. Bueno, la violencia de género y las luchas por la igualdad de género. ¿Sí? Vamos a continuar. Violencia de género, bueno, es todo acto de violencia, ¿no? Basado en todo lo que se relaciona al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, psicológico,
sexual para las mujeres, inclusive las amenazas. También es una violencia de género, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto así se produce en la vida público-privada. Esta es una definición que está en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas, y esto fue el 20 de diciembre del 93. Sí, bueno, está muy claro este concepto, nosotros también ya tenemos en mente, ya nos hemos visualizado qué significa violencia de género. Vamos a ver otro concepto según la ley orgánica en el 2004, el 28 de diciembre, que dice sobre la violencia de género, que es un problema que afecta el ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Lo que nos falta, ¿no? Bueno, lo que les falta, porque bueno, en ese, gracias a Dios, en ese círculo no me incluyo hasta estos momentos, pero a aquellas mujeres les falta la capacidad de decidir, hacerse respetar, luchar por su vida, por su bienestar. Miren la película que vimos, bueno, ese video, que es parte de una película, y ella también se defendía, ¿no? Ella también se defendía, luchaba, pero bueno, esa no es la razón, esa no es el mejor camino para hacerse respetar. Hay que buscar otros caminos, otras medidas, porque violencia trae violencia, y eso es lo que sucedía en esta pareja. Y luego ellos tuvieron un dolor muy fuerte que tocaron el fondo, ahí pensar. Antes de tocar fondo hay que analizar y pensar, antes de llegar a problemas más graves con consecuencias dolorosas, ¿ya? Se manifiesta en diferentes contextos esta violencia de género contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas. ¿Sí? También, no solamente cuando forman un hogar se puede dar una violencia de género, también aún cuando son novios, ¿no? Ya se presenta a veces en algunos casos violencia de género. O sea, estás a tiempo también para separar, porque pienso que esta violencia de género todos estamos a tiempo en cualquier situación. Sí, entonces cuando empiezas un noviazgo y empiezas a ser víctima de aquel sometimiento, de aquel poder de esta persona dominante, estás a tiempo. Agresiones sexuales también es una violencia de género, acoso sexual en el trabajo también es una violencia de género. Alguien que no te deja en paz, está constantemente detrás de ti. Trata de mujeres para la prostitución se escucha mucho en las noticias, se escucha muchísimo en este tiempo actual. Violencia hacia las mujeres en situaciones de conflicto armado, matrimonios forzados, ¿sí? Las típicas pruebas, ¿no? Del novio, de la virginidad también es una violencia de género, señores. Estos son unos contextos muy precisos para relacionar con violencia de género. También hay diferentes formas de la violencia de género, psicológicas, sexual, físicas, económicas. Las psicológicas es provocar miedo a través de una intimidación, amenazar y causar daño físico a una persona o pareja o a sus hijos, hijas, ¿sí? Con destruir sus mascotas, sus bienes, someter a una persona a un maltrato psicológico, forzarla, aislarla de sus amistades, de su familia, de la escuela, del trabajo. Mira, la violencia psicológica, ¿sí? También es el maltratar a las mascotas de los hijos, de las hijas, también es una violencia psicológica hacia aquello, la niña o el niño, ¿no? ¿Sí? Privarte, aislarte de tu círculo social también es una violencia psicológica. Violencia sexual conlleva, obliga a una pareja a participar en un acto sexual sin tu consentimiento, ¿sí? Sin tu querer. Violencia física consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole cualquier tipo de agresión física, ¿no? Que puede generar la violencia de género, ¿ya?
También es una violencia física que te obligan a consumir algunas bebidas, drogas, también, ¿sí? Entonces también es una violencia física, violencia económica. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. La violencia económica, ¿no? Que no te deja independizarte, realizarte como profesional si llegas a ser un profesional o una mujer que puede, con un título y puede ejercer, trabajar, pero no te deja, ¿ya? Típico del hombre machista que tienes que estar en casa y no te deja progresar, eso es una violencia económica. Y si en caso ya tú trabajaras como profesional, de pronto quiere acceder a tus ingresos económicos, es una violencia económica. ¿Ya? Violencia y la intolerancia por género. La violencia como la intolerancia por género están vinculadas, relacionadas, ¿sí? En lo que tiene que ver con el género, ¿ya? Las concepciones sociales, que es lo que significa ser hombres y mujeres, juegan un papel muy importante, muy central en la comprensión de esta realidad. Sí, yo soy hombre, por lo tanto, yo tengo el poder, a mí me obedeces, y las mujeres sometidas. No, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos que respetarnos y valorarnos, nuestra forma de pensar, de actuar, de ser. Sin embargo, ni las categorías hombre y mujer ni las distinciones establecidas entre ambas son neutras. ¿Ya? Pero también no hay que desconocer que hay a veces en casos en que las mujeres también practican violencia de género. Se ha escuchado algunos casos. Por una parte, su construcción está atravesada por relaciones de poder, las cuales han sido normalizadas hasta ser tratadas como parte de un sentido común. Obviamente, la persona que practica violencia de género, la agresividad, es las personas que tienen poder, sometimiento, obediencia ante la otra persona que es su víctima. El ser hombre o mujer sobrevive una serie de comportamientos y de deseos que difícilmente podemos dejar de asumir si queremos ser aceptados socialmente. Cada uno tiene su rol, tanto como hombre y mujer, pero siempre hay que respetarnos para ser aceptados socialmente. ¿Sí? La tipología de Galtung. En cuanto a la tipología, Johan Galtung habla sobre la violencia directa que ya hemos conversado anteriormente. Son los actos del acoso, las agresiones físicas, los feminicidios, ¿sí? Esta violencia de género estructural en la justicia y la explotación, ya que es en las mujeres que cobren menos que los hombres por el mismo trabajo. Mira, hay una violencia económica, ¿sí? ¿Por qué las mujeres van a cobrar más o igual que un hombre? Es que todos somos capaces. Sí, tenemos ese derecho, que ocupen cargos no tan importantes, y porque los hombres sí. La violencia de género aparece también en la esfera de lo cultural y lo simbólico, según Galtung. Sí, son prejuicios de expresiones en el lenguaje, manifestaciones artísticas, principios jurídicos que justifican estos actos de una forma directa y estructural. ¿Ya? Bueno, ya hemos conversado sobre el triángulo de la violencia, según Johan Galtung. ¿Sí? Es para recordar más que todo. Vamos a hablar sobre el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Es un movimiento de mucha importancia en la lucha de las mujeres por obtener los derechos humanos y más que todo sean respetados. ¿Sí? En este caso están ligados a la mujer. Existe de manera concreta y explícita desde hace finales del siglo XIX. El feminismo adquirió especial fuerza en la segunda mitad del siglo XX, cuando las mujeres empezaron a ser parte de una sociedad que históricamente se había caracterizado por dejarles fuera de las decisiones importantes, así como también de la consecución de sus derechos más básicos. Sí, empezó este feminismo a la mitad del siglo XIX
en las cuales las mujeres reclamaban sus derechos humanos y que sean respetadas ante esta situación y dejar de lado la violencia y la intolerancia de género hacia las mujeres más. Por feminismo entendemos al movimiento político, social e ideológico que plantea que la mujer debe tener en la sociedad actual el mismo rol que el hombre, es lo que le acabé de decir. Todos podemos desempeñar el mismo rol, todos somos capaces, somos iguales, ¿ya? Tener el derecho a participar políticamente, o ya pasa eso, participan las mujeres dentro de la política, a trabajar y a estudiar, a decidir sobre su cuerpo y su vida, eso ya pasa, ¿sí? Si alguien ya decide como mujer no tener más hijos, pues tienen que respetar porque es la decisión, es el cuerpo, es la vida de las mujeres, a construir su identidad de manera autónoma y sin imposiciones ni de otros hombres, como tampoco de instituciones que dominen a la sociedad. Sí, en otras épocas la iglesia o la que siguen dominando hoy en día como el Estado. Antes la iglesia tenía un papel muy importante dentro de la sociedad, especialmente en las mujeres, ¿sí? Pero bueno, eso ya históricamente se ha ido eliminando, se puede decir, como que la iglesia ya no tiene tanto derecho sobre el dominio de las mujeres. Ahora somos un poco más libres, tenemos derecho, tenemos voz de voto, ¿sí? Voz y voto para tomar nuestras propias decisiones y nadie nos puede obligar, excepto que nos encontremos con una persona que sea agresiva y violenta y quiera agredir y obligar y someternos al poder y al dominio que esta persona puede manejar en su vida, ¿no? Bueno, estudiantes, esto es lo que podemos hablar sobre la violencia de género y las luchas por la igualdad de género. ¿Sí? Todavía se lucha por tener una igualdad de género. Hasta aquí nos vamos a quedar. Listo. Estudiantes, gracias. Nos vemos el día de mañana.